Creí haber visto el peor dolor que el oeste podía lanzarle a un hombre. Pero entonces conocí a Ezekiel Thornfield y me di cuenta de que no había visto nada aún. Esa mañana el calor rajaba la tierra como cerámica rota. Ni una brisa movía el aire. Yo observaba desde detrás de unos matorrales lo bastante lejos para no ser visto lo bastante cerca para ver todo. Ezequiel estaba allí delgado, rígido, como un árbol muerto que aún se niega a caer. Sus manos temblaban levemente mientras clavaba la pala en el suelo duro de Texas. El polvo se alzaba en pequeñas nubes grises como ceniza. Ya había cavado la mitad de la tumba, 6 pies de largo, 3 de ancho, sin flores, sin lápida, solo silencio y la resignación de un hombre que ya no tiene por qué seguir viviendo. No cavaba para otro, cavaba para sí mismo. Alguna vez Ezequiel lo tuvo todo, una esposa hermosa, ganado sano, tierra fértil. Luego vino la sequía y todo se marchitó. La hierba se convirtió en polvo. El ganado cayó muerto uno tras otro. El banco apareció con amenazas de embargo. Y entonces el golpe final: su esposa murió de fiebre embarazada de su hijo no nacido. Aquella noche Ezequiel no lloró, simplemente dejó de hablar. Durante 2 inviernos vivió como una sombra dentro de una cabaña que ya nadie visitaba. Esa mañana se levantó antes del amanecer, sin café, sin cuidar a su yegua, solo la pala en la mano, como si cuanto más profundo cavara más pudiera enterrar el pasado. Nunca he visto a un hombre acercarse tanto a la muerte en silencio, sin soga, sin bala, solo una palada tras otra, firme, decidido, como alguien que intenta enterrar el dolor mismo. Y si alguna vez te has parado frente a un hombre que no tiene nada que perder, sabrás, eso no es debilidad. Es una forma torcida de valentía, una rebelión silenciosa contra un mundo que se negó a mostrarle misericordia. Pero lo que Ezequiel no sabía, lo que ninguno de nosotros podría haber sabido, es que unos latidos más tarde, la muerte tendría que apartarse a un lado. Porque la vida harapienta, ensangrentada, desesperada, se arrastraba hacia su portón, trayendo consigo una razón para que él se sacara de la tumba que había cavado con tanto esmero. Nunca pensé que vería a un ángel muriendo en la puerta de mi casa, y mucho menos el mismo día en que planeaba cerrar cada puerta al mundo. Pero ahí estaba ella, derrumbada, sangrando, embarazada, muriéndose bajo el sol brutal de esta tierra maldita de Texas. Había estado cavando mi propia tumba toda la mañana. 2 metros de largo, 1 metro de ancho, un agujero limpio para un hombre que lo había perdido todo: su esposa, su hijo no nacido, su ganado, su tierra y las ganas de seguir viviendo. La carta de despedida para el banco ya estaba medio escrita. Solo me faltaba la bala. Entonces lo escuché. Una voz no fuerte, no clara, pero débil, frágil y suficiente para detenerme en seco. Pensé que era una alucinación. Tal vez la culpa arañando mi cordura por última vez. Pero cuando rodeé la cabaña, rifle en mano, preparado para intrusos o ladrones de tierras, la vi como si el destino me hubiera arrojado un milagro ensangrentado en el camino. Una joven no mayor de 20 años, el cabello enmarañado, el vestido rasgado, el rostro cubierto de polvo y sudor. La sangre empapaba el borde de su falda y sus manos temblaban sobre su vientre hinchado. Se apoyaba en mi portón de madera, los labios moviéndose en una súplica muda. Pero sus ojos, Dios, esos ojos, no contenían más que terror y una súplica que ninguna palabra podía expresar. No recuerdo haber soltado el rifle.
No recuerdo haber cruzado la tierra. Solo sé que un momento era un hombre dispuesto a morir, y al siguiente estaba acunando a una chica que se sentía tan liviana como ceniza y sangraba en mis brazos como una bengala de advertencia. Abrió los ojos una vez solo una, y en ese instante fugaz entre la vida y la muerte susurró: «Por favor, no dejes que mi bebé muera». Hoy planeaba morir, pero en ese momento algo dentro de mí se rompió, y algo más fuerte tomó su lugar. Si me dejaba ir ahora, no solo sería un cobarde, sería cómplice de la muerte de algo puro, algo por lo que valía la pena luchar. Jamás olvidaré el momento en que su mano frágil se aferró a mi muñeca desesperada, temblorosa, sujetándome como si yo fuera el último hilo que la mantenía con vida. Sus ojos se abrieron azul hielo, desbordados de terror, y lo que vi en ellos no fue un ruego, fue confianza. Una confianza aterradora, frágil. «Me encontrarán», susurró. «No importa a dónde corra». Su voz apenas se alzó por encima del viento, pero sus palabras me golpearon como disparos. Su nombre era Celeste, y la historia que derramó por sus labios agrietados destrozó todo lo que creía saber sobre la desesperación. Su propio padre, que se pudra, la vendió a Virgil Blackwood para saldar deudas de juego. Conocía ese nombre. Demonios, cualquier ranchero en 100 millas lo conocía. Blackwood era más que un terrateniente, era el mismísimo demonio con abrigo a medida. Se susurraban cosas chicas desaparecidas, tumbas sin marcar una justicia que nunca llegaba. Celeste había sido una de ellas, encerrada en su casa como ganado, tratada como propiedad. Y ahora, embarazada de su verdugo, él afirmaba que el bebé era suyo, su heredero. Dijo que la criaría para que fuera igual a él, murmuró su voz cargada de horror y desafío. No podía permitir que eso pasara, así que huyó. En pleno parto. Robó un caballo. Cabalgó hasta que la bestia colapsó. Caminó entre polvo y sangre, y contracción tras contracción, hasta que sus piernas cedieron en la entrada de mi cabaña. Esa chica tan pequeña, tan rota, se arrastró a través del infierno para salvar a su hija de convertirse en un monstruo. ¿Y dónde terminó? A los pies de un hombre que había pasado la mañana cavando su propia tumba. La miré. Vi dolor. Vi fuego. Pero lo que me destrozó fue el coraje. Ella no huía de la muerte. Corría hacia la vida. No tenía razones para confiar en mí, ningún motivo para tener esperanza, y aún así me dio ambas cosas. Mi nombre es Ezekiel Thornfield. Pensé que estaba listo para morir. Pero una muchacha moribunda acaba de darme la razón para seguir viviendo. El sonido de los cascos y una elección sin retorno. Primera persona. Punto de vista de Ezekiel. Los oí antes de verlos, el retumbar de los cascos, viniendo desde la cresta occidental, constante e implacable, como un latido anunciando el juicio. 6 caballos. Esto no era un viajero perdido, no era un vecino pidiendo sal. Eran hombres entrenados, y yo sabía exactamente quién los lideraba. Un nombre susurrado como maldición en 3 condados, Virgil Blackwood. Venía a reclamar su propiedad. Una joven desangrándose en mi cama, y un niño aún no nacido pero ya condenado. Nunca le he temido a la muerte. Pero por primera vez en años, sentí miedo no por mí sino por la diminuta vida que se agitaba dentro de una mujer que apenas podía respirar, y por aquel susurro que me atravesó más hondo que cualquier bala. Por favor, no dejes que mi bebé muera. Estaba de pie en mi cabaña con el rifle en la mano, el corazón golpeando como tambores de guerra.
Los gritos de Celeste desgarraban el silencio, una agonía pura, no por las balas, sino por el parto que la estaba destrozando por dentro. La sangre empapaba el colchón, extendiéndose como una mancha de verdad. Ella se me escapaba, y el tiempo también. Me acerqué a la ventana. Allí estaban, 6 jinetes alineados como un pelotón de fusilamiento. Y al frente Blackwood. Cabello plateado, espalda recta como acero, ojos fríos como el hierro. Un hombre que creía que tanto Dios como la ley se inclinaban ante su voluntad. No tenía plan, ni refuerzos, solo un rifle viejo, 3 balas y una promesa. Pero que Dios me ayude si muero, hoy no será porque me rendí, será porque me mantuve firme. Atranqué la puerta, recargué mi arma y luego me volví hacia Celeste. Sus ojos estaban cerrados, su cuerpo inerte, pero sus brazos aún abrazaban su vientre protegiendo a ese bebé incluso cuando la muerte ya rondaba. Y en ese momento, justo cuando los cascos se detuvieron frente a mi portón, entendí algo. Ya no tenía el derecho a morir. Había sido elegido para vivir. No por mí, sino por el niño que estaba a punto de nacer en un mundo en llamas. Y por una madre que huyó del infierno, creyendo que alguien cualquiera podría estar esperándola al borde del mundo, dispuesto a luchar. He visto a camaradas morir en el campo de batalla, pero jamás presencié a la vida y la muerte destrozarse mutuamente como lo hicieron aquella noche. Celeste gritaba un sonido crudo gutural que desgarraba el humo y el fuego cruzado. Su cuerpo se convulsionaba, su fuerza se deshilachaba ante mis propios ojos. Y la sangre. Había tanta sangre que pensé que las tablas del suelo se ahogarían en ella. Entré en pánico. Le abofeteé suavemente las mejillas, la llamé por su nombre, como si eso pudiera atar su alma al mundo. Yo no era médico. Solo era un hombre roto que esa misma mañana había estado cavando su propia tumba. Pero ahora era la única esperanza para una vida que aún no había nacido. Entonces lo escuché. Débil, frágil, pero inconfundible. El llanto de un bebé. En medio del caos del fuego y del olor a pólvora, surgió el sonido de una nueva vida crudo y desafiante. Miré hacia abajo y ahí estaba ella. Una niña recién nacida, empapada en sangre, retorciéndose, luchando por respirar. La envolví en la última camisa limpia que tenía mis manos, temblaban mientras acunaba el milagro que era. Celeste no se movía, sus labios entreabiertos. Me incliné desesperado por oír lo que aún pudiera decir. Rose susurró. Se llama Rose. Y entonces se fue. Me quedé ahí en una cabaña en llamas, sosteniendo a una recién nacida de apenas 1 minuto de vida, junto al cuerpo de una mujer que lo dio todo para que su hija pudiera vivir. No lloré. No podía. Ya no me quedaban lágrimas. Solo quedó un juramento grabado en mis huesos. Cueste lo que cueste, esta niña vivirá. Será libre. Y ningún hombre, ni siquiera Virgil Blackwood, volverá a reclamarla jamás. Me quedé detrás de la puerta chamuscada, sosteniendo al bebé que lloraba contra mi pecho, la hija de Celeste, aún viva, aún luchando. Podía sentir su pequeño pecho alzarse con cada respiración superficial, pero sabía que esa vida no significaba nada si el diablo atravesaba esa puerta. La puerta delantera crujió. Escuché los pasos pesados y arrogantes de un hombre que creía que aún era dueño de todo en este mundo. Luego vino su voz melosa, empapada de veneno. Celeste querida, he venido. Hora de volver a casa. No más miedo. No más huir.
Pensaba que ella aún vivía. Pensaba que el niño era suyo. Contuve la respiración esperando. Luego vi su silueta entre el humo alta deliberada como un depredador acechando a su presa. Cuando sus ojos se posaron sobre el cuerpo sin vida de Celeste, algo en él se rompió. Pero no fue pena. No fue dolor. Fue pura, ardiente rabia. Estúpida niña, gruñó. Preferiste morir antes que ser mía bien. Pero más te vale que mi hija esté viva o quemaré cada rancho desde aquí hasta México. Salí de las sombras el rifle, apuntando directo a su corazón. Está a salvo, dije. Y no es tuya. Es una ciudadana libre americana nacida en tierra libre. Sus ojos se posaron en el bebé en mis brazos, no con amor, sino con codicia. Un cazador calculando el valor de su presa. Entrégamela, Thornfield dijo en tono helado, y quizás te deje vivir. Si te niegas, haré que tu muerte sea lenta. Pero yo ya había tomado mi decisión. El único que saldrá de aquí con vida hoy, le dije tan sereno como el viento del desierto, es esta niña, hacia un lugar donde jamás podrás alcanzarla. Su mano se movió hacia la cartuchera. Entonces, ocurrió una viga ardiente del techo se quebró y cayó entre nosotros las llamas, rugiendo al encenderse, separándonos por completo. Perdí mi disparo. Él desapareció entre el humo, y yo acurrucando a Rose, la vida recién nacida que juré proteger, corrí hacia la puerta del sótano, el último escape de una tormenta de fuego y condenación. No esperaba sobrevivir aquella tarde. Y ciertamente, no esperaba que quien me salvara fuera una mujer menuda, con un cigarrillo en la mano de pie, sobre varios hombres inconscientes, como si acabara de dejar caer una servilleta. Cuando salí del sótano detrás de mi cabaña con la pequeña Rose apretada contra mi pecho, juro que el corazón casi se me detiene, no de miedo, sino de incredulidad. 3 de los hombres de Blackwood yacían en el suelo inconscientes, con sangre resbalando por las sienes. Un cuarto estaba atado con sus propias riendas, un trapo metido en la boca. Y allí de pie con la luz del sol filtrándose bajo el ala de su sombrero, estaba la Deputy Marshal Kate Sullivan, la única persona que quedaba en este territorio maldito que aún creía en la justicia. Día caluroso, dijo, exhalando el humo. Escuché que podría haber problemas por aquí. Antes de que pudiera responder, las llamas estallaron desde la cabaña a mi espalda. El mismo lugar donde había planeado morir ahora se incendiaba, consumiendo todo rastro de la vida que había querido dejar atrás. Blackwood salió tambaleándose del infierno con el cabello plateado alborotado y su abrigo elegante hecho jirones. Pero sus ojos, esos ojos fríos y depredadores, aún no sabían lo que era el miedo. Justo a tiempo espetó con desprecio. Este hombre secuestró a mi hija adoptiva legalmente y la mató. Apreté a Rose con más fuerza. Kate ni siquiera parpadeó. Su voz cortó el aire como el acero. Tengo 3 testigos, incluyendo a la chica de cocina, en quien Celeste confiaba antes de morir, en ese incendio, tratando de escapar de ti. Y tú acabas de confesar. Blackwood se puso pálido como la ceniza, pero solo por un segundo. Desenfundó. Kate había esperado ese momento durante 3 largos meses. Su disparo sonó como una campana que anunciaba el fin de una era. Blackwood cayó con los ojos abiertos, no por remordimiento, sino por no creer que la justicia al fin lo había alcanzado. Me quedé allí atrapado entre el fuego, el suave llanto de Rose y un mundo que acababa de girar sobre su eje. Kate me miró con algo parecido al respeto,
y supe este no era el final que una vez planeé. Era el comienzo de una vida que le debía a Celeste vivir por completo. Cavé la tumba con las mismas manos que una vez llevaron un fusil a la guerra. Al principio era para mí, pero ahora sabía exactamente para quién era Celeste. La mujer que lo dio todo para asegurarse de que su hija viviera en libertad. Sosteniendo a Rose en mis brazos, se removía suavemente y sus ojos azules profundos atravesaban las grietas de mi alma. Ayer mismo estaba listo para pegarme un tiro. Hoy, la sola idea de perder a esta niña, aunque fuera por un segundo, me llenaba de un pavor que no sentía desde hacía años. Kate me preguntó qué pensaba hacer. No dudé. Voy a enterrar a Celeste como se merece, no como cenizas en un fuego iniciado por el hombre que arruinó su vida. Me quedé de pie frente a la tumba poco profunda mientras el anochecer teñía el cielo. La misma pala que usé para cavar mi propia huida ahora marcaba el comienzo de otra cosa. Envolví a Celeste en el chal de mi difunta esposa, lo último que había guardado para recordar el amor, y la deposité con cuidado en la tierra, rodeada de tallos quebradizos de lavanda, lo único que había sobrevivido a la sequía. Sin rezos. Solo una promesa. Criaré a Rose. Le hablaré del valor de su madre, de su dolor y de su elección. Que su madre no luchó por vivir, luchó para que su hija pudiera hacerlo. No sé qué traerá el mañana. Mi rancho sigue agrietado y seco. El agua aún es escasa. Pero por primera vez en años quiero vivir. No por mí, por ella. Y por la mujer que confió en mí con su último aliento